Estados Unidos de América e Irán podrían llegar a un acuerdo para, finalmente, abrir el estrecho de Hormuz hoy o mañana. Así lo afirmó enfáticamente el ministro de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent. Justo después de esto, el New York Times informó que Irán y Omán están cerca de llegar a un acuerdo separado para reanudar la navegación a través del mismo estrecho de Hormuz. Pero al mismo tiempo, la parte iraní niega oficialmente que siquiera existan negociaciones con Washington. Pero Trump asegura que ayer sí habló con los iraníes. Mientras tanto, el mercado petrolero en las últimas 24 horas logró desplomarse un 7% y casi recuperar por completo esa caída, y todo esto en un solo día. Y aquí surgen preguntas. ¿Se abrirá el estrecho de Hormuz? Y si es así, ¿bajo qué acuerdo? ¿Entre Estados Unidos e Irán o entre Irán y Omán? Porque aquí ya se armó un verdadero lío. Vamos a analizar todas las versiones de lo que está pasando, porque aquí cada parte tiene su propia historia y se contradicen directamente entre sí, aunque sí se nota cierto progreso. Me llamo Alexei Pichi, vamos a analizar esta problemática de Medio Oriente. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal de YouTube, le den like al video y escriban cualquier comentario suyo. Entonces, el ministro de Finanzas de los Estados Unidos, Scott Bessent, literalmente ayer declaró, cito, «La semana pasada vimos cómo Donald Trump amenazó a Irán con la mayor campaña militar desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, por eso, estamos negociando con Irán. Creo que hay una posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el estrecho de Hormuz». Es decir, según la versión de la administración estadounidense, fue precisamente la dura amenaza de escalada militar y la destrucción del sector energético lo que obligó a Teherán a sentarse a la mesa de negociaciones. El propio Donald Trump, la noche anterior, el 3 de agosto, anunció públicamente la fecha concreta de la apertura del estrecho de Hormuz. A continuación, su cita. Estamos hablando de abrir el estrecho ya para mañana. Atención, sobre la apertura total. Ya ha pasado casi un día desde que se hizo esa declaración. Según las palabras de Trump, esto debía ser la primera fase de las negociaciones, después de la cual las partes pasarían a discutir el programa nuclear de Irán. Y aparte, Trump enfatizó un punto que para él es fundamental. Estados Unidos no permitirá que Irán cobre por el paso de barcos a través del estrecho. Y agregó que si alguien debe ganar dinero con eso, serán los estadounidenses y no los iraníes. Porque según las palabras de Trump, la situación está completamente al 100% controlada precisamente por los Estados Unidos de América, y todas las declaraciones de Irán sobre el control del estrecho de Hormuz son puras mentiras, además mentiras descaradas. Paralelamente, el New York Times informa que Irán y Omán, recalco, sin la participación de los Estados Unidos de América, están cerca de llegar a un acuerdo separado precisamente sobre la reanudación de la navegación en el estrecho de Hormuz. Pero, como destaca la publicación, la implementación de este acuerdo podría de hecho consolidar el control de Teherán sobre una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Y no abrirlo como una ruta internacional neutral. Es decir, mientras Donald Trump lleva a cabo sus negociaciones allá, Irán y Omán están estableciendo sus propias reglas en el estrecho de Hormuz. Vamos a analizar aquí las condiciones propuestas de este acuerdo entre Irán y Omán. Según fuentes del New York Times, los barcos que se dirigen al Golfo Pérsico pasarán estrictamente por un canal controlado por Irán y ubicado junto a su propia costa. En cambio, los barcos que salen del Golfo Pérsico utilizarán otra ruta, esta vez a lo largo de la costa de Omán. Es decir, el estrecho se divide en dos corredores con diferentes jurisdicciones. Irán controla la entrada al Golfo Pérsico y Omán controla la salida. Al mismo tiempo, los representantes iraníes afirman que no se cobrarán aranceles oficiales. En su lugar, se introduce la llamada tarifa de servicio, que debe cubrir los gastos ecológicos, la seguridad de los buques de carga y petroleros, así como los costos del personal. Según dos funcionarios iraníes, los fondos recaudados se repartirán por igual entre Irán y Omán. Bueno, esto es casi un chiste porque, ya entienden, Irán, que ataca a los petroleros en el estrecho de Hormuz, va a cobrar dinero por garantizar la seguridad en ese mismo estrecho de Hormuz.
Bueno, vamos a decirlo así, si Irán no atacara a los petroleros, pues todo sería seguro de todos modos. Por otro lado, les recuerdo que el estrecho estaba completamente abierto, sin tarifas, nada. No había nada de eso hasta que Donald Trump decidió iniciar una guerra contra Irán en febrero de este año. Y aquí es donde tenemos un enfrentamiento directo de versiones. Un funcionario estadounidense, citado también por el New York Times, afirmó que la versión iraní del acuerdo no corresponde a la realidad. Según él, cualquier ruta temporal a través del estrecho no requerirá el consentimiento de Teherán, la obtención de permisos de Irán, ni ningún tipo de tarifas. Es decir, Washington y Teherán describen supuestamente el mismo acuerdo de manera completamente diferente. Los iraníes hablan de su control y de una tarifa de servicio. Los estadounidenses dicen que no habrá ningún control iraní ni cobros en absoluto. Y al mismo tiempo Trump dice que ya están cerca de un acuerdo. Ahora lo más inesperado. La parte iraní básicamente niega la existencia de cualquier acuerdo precisamente con los estadounidenses. La agencia Tasnim asegura que las autoridades iraníes rechazaron la propuesta estadounidense, que contiene exigencias de abrir inmediatamente el estrecho de Hormuz. Teherán sigue insistiendo en sus propias condiciones. Además, la agencia iraní Fars desmintió directamente la información de que Irán ya había aceptado el plan para abrir el estrecho. Dicen que no han aceptado. Al mismo tiempo, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Bagay, declaró que no se están llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos y que no hay reuniones programadas. Al mismo tiempo, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Qasim Garibabadi, ya la semana pasada declaró, cito, «El estrecho de Hormuz nunca volverá a su estado anterior a la guerra». O sea, incluso si se llega a algún acuerdo, la propia diplomacia iraní de antemano excluye el regreso al estatus que existía antes del inicio del conflicto, el 28 de febrero de 2015, para que... mientras Estados Unidos e Irán discuten sobre las formulaciones, ¿qué está ocurriendo físicamente en el propio estrecho de Hormuz? En las últimas 24 horas, solo 3 petroleros y 3 graneleros han pasado por el estrecho de Hormuz. Eso es una gota en el mar comparado con el tráfico previo a la guerra. También es revelador el destino de otra ruta, el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo y el desvío por el sur de África. La víspera, 6 superpetroleros bajo bandera de Arabia Saudita en el Golfo de Adén tomaron rumbo para rodear el sur de África. Es decir, prefirieron no arriesgarse en absoluto, mientras que solo 2 barcos con petróleo saudita lograron pasar por Bab el-Mandeb, y eso con los transpondedores apagados. Esto demuestra que, incluso mientras se habla de abrir Hormuz, el resto de la logística regional sigue estando en una situación muy incierta, porque resulta que el bloqueo de los hutíes yemeníes en el Mar Rojo sí está funcionando. Y literalmente hoy, 4 de agosto, en el estrecho de Hormuz, volvió a sonar una señal de alarma. Un barco de carga reportó un ataque. Es decir, mientras Trump asegura que el estrecho está bajo su completo control, Irán sigue atacando a los barcos que intentan evadir su control. La reacción del mercado petrolero es muy reveladora. Está con una volatilidad tremenda. El día anterior, el lunes, el precio del petróleo cayó bruscamente. El Brent perdió alrededor del 7%, bajando a sus valores más bajos en casi una semana. La caída ocurrió después de que Donald Trump declarara que se abstendría de nuevos ataques contra Irán hasta que se llevaran a cabo negociaciones para poner fin a la guerra. El mercado interpretó esto como una señal de desescalada y los precios bajaron. Pero luego, ese mismo día, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Bagay, negó que hubiera negociaciones, declarando que no hay reuniones planeadas. Y fue entonces, ya el martes por la mañana, que el petróleo recuperó parte de esa caída y el Brent subió 1.5 y sigue aumentando. Y una línea aparte y muy reveladora del día de hoy es la creciente crítica dentro de los propios Estados Unidos dirigida a los negociadores con Irán, quienes son precisamente los que deben llevar este acuerdo a la meta final. El senador demócrata Mark Kelly, veterano, que se ha manifestado en contra de la política de la administración Trump hacia Irán desde el inicio de la guerra, volvió a criticar públicamente al enviado especial Steve Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner, quienes desde hace varios meses encabezan las negociaciones con Irán.
A continuación, su cita. Yo le aconsejaría a Trump que la solución es no hacer lo mismo que ha estado haciendo hasta ahora, que no ponga al frente de las negociaciones a su amigo agente inmobiliario y a su yerno. Trump debería poner a personas que sepan cómo se hace esto, cómo hablar con los iraníes y reunir una coalición, volver a juntar a nuestros aliados. Bueno, de manera más tajante, sobre lo mismo habló antes el senador demócrata Richard Blumenthal, quien declaró que Witkoff y Kushner, cito, parecen estar sesgados hacia Ucrania y se parecen más al lado de Rusia que a mediadores imparciales. Aunque esto se dijo en relación con la vía ucraniana de las negociaciones, la queja en sí es exactamente la misma. Es decir, dos personas sin experiencia diplomática, provenientes del negocio inmobiliario, están llevando simultáneamente varias de las vías de negociación más importantes. Sobre Irán, sobre Ucrania y anteriormente participaron en las negociaciones sobre la Franja de Gaza, pero parece que Trump no tiene intención de prescindir de sus negociadores. Entonces tenemos al menos tres versiones mutuamente excluyentes de lo mismo. La versión de Washington es la siguiente: el acuerdo sobre el estrecho de Hormuz podría lograrse hoy o mañana, y el estrecho se abrirá sin ningún tipo de tarifas iraníes. Para la parte iraní, la versión de las negociaciones en Estados Unidos simplemente no existe. La versión del New York Times, citando fuentes en el proceso de negociación, dice lo siguiente: el acuerdo está casi listo, pero en realidad consolida y no cancela el control iraní sobre parte del estrecho de Hormuz. Es decir, incluso si se anuncia un acuerdo formal, el tráfico marítimo real, 3 petroleros y 3 graneleros por día, muestra que el desbloqueo real de la logística ocurre mucho más lento que cualquier declaración política. Además, el ataque a un barco en el estrecho de Hormuz hoy, el día de la supuesta apertura del estrecho, como lo anunciaron Trump y Bessent, bueno, por sí sola pone en duda la viabilidad del plazo prometido por Trump. ¿Qué pasará después? Analicemos los posibles escenarios. Primer escenario: las partes realmente anunciarán alguna forma de apertura parcial del estrecho en los próximos días, pero los detalles del control y las tarifas seguirán siendo motivo de disputa durante mucho tiempo, como lo describe el esquema con corredores separados para los barcos que entran y salen. Es decir, pueden abrir parcialmente el estrecho, pero las condiciones seguirán siendo discutidas. El segundo escenario: las negociaciones volverán a fracasar, como ya ha ocurrido varias veces desde principios de año, y el mercado petrolero reaccionará con un nuevo aumento de la volatilidad. Y el tercer escenario: si la diplomacia fracasa por completo, Trump puede volver a la amenaza de una escalada militar, que el ministro de Finanzas Bessent calificó como la razón de la disposición actual de Irán a, al menos, dialogar. Bueno, por ahora solo queda observar cómo Trump una y otra vez les asegura a todos que hubo una victoria que en realidad no existe. Aquí lo dejo. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo, cuídense. ¡Hasta luego a todos!